Eclécticamente. Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en la ética de la libertad de Murray Rothbard, específicamente la primera parte. Créeme, esta sección es como la piedra Rosetta para entender la filosofía libertaria y créeme, tiene mucho que ver con nuestra vida diaria. Sin duda. Y para guiarnos en este viaje conceptual, me acompaña un experto en filosofía política. ¿Qué tal si empezamos, ya sabes, desempolvando un poco el concepto de ley natural? Me parece bien. Para alguien que nunca ha oído hablar de ella, ¿por dónde empezaríamos? Bueno, imagina que existe un código moral universal, una especie de manual de instrucciones para la vida humana, que no depende de ninguna religión o gobierno, ¿no? Interesante. Ese es el núcleo de la teoría del derecho natural. Es como si hubiera un bien y un mal, digamos, objetivos, independientemente de lo que cada sociedad diga. No. Exactamente. Y lo fascinante es que, según esta teoría, podemos acceder a este código moral a través de la razón, a través de la observación de la naturaleza humana y sus necesidades inherentes. Ya veo. Entonces, no se trata de, digamos, mandamientos divinos o de leyes impuestas. Se trata de algo que está tejido en la propia trama de la realidad. Precisamente. Figuras como Santo Tomás de Aquino, a quien Rothbard cita con frecuencia, sí, creían que la ley natural era parte del orden divino, ¿no? Reflejada en la creación. Pero lo importante aquí es que la razón, no la fe, es la herramienta para descubrirla. Esto me recuerda a esas discusiones eternas sobre si la moral es relativa o absoluta. Rothbard se mete en ese debate. Totalmente. Él argumenta que la ley natural proporciona un marco objetivo para la moralidad. No se trata solo de opiniones o preferencias, sino de principios que se derivan de la naturaleza humana y que son universales. Pero significa eso que hay una respuesta correcta, digamos, a cada dilema moral. Que podemos usar la lógica para resolver cualquier desacuerdo ético. Esa es una gran pregunta. Y la respuesta no es tan simple. Rothbard diría que sí, que la razón puede guiarnos hacia los principios morales correctos. Pero también reconoce que aplicar esos principios a situaciones concretas puede ser complejo. Claro, es como la física, ¿no? Conocemos las leyes de la gravedad. Pero eso no significa que podamos predecir con exactitud el movimiento de cada hoja que cae de un árbol. Exacto. La ley natural nos proporciona los principios generales en marco de referencia. Sí. Pero la aplicación a casos específicos requiere un análisis cuidadoso y la consideración de todos los factores relevantes. Entonces, si la ley natural es tan importante, ¿por qué no todo el mundo la conoce y la sigue? ¿Por qué hay tanta confusión y desacuerdo sobre lo que es bueno y malo? Buena pregunta. Rothbard argumenta que la razón, aunque es nuestra herramienta para descubrir la ley natural, puede ser distorsionada por prejuicios, intereses egoístas o simplemente falta de información. Además, la ley natural a menudo entra en conflicto con la ley positiva, es decir, las leyes creadas por los gobiernos. Ahí está. Ese es un punto crucial, ¿no? Sí. La tensión entre lo que es, digamos, naturalmente correcto y lo que el Estado nos dice que hagamos. Exactamente. Rothbard dedica una parte importante del libro a analizar esta tensión. Él argumenta que la ley natural debe ser el estándar por el cual juzgamos la ley positiva. Si una ley gubernamental viola la ley natural, es injusta y debe ser desafiada. Eso me llevaba a otra pregunta. ¿Cómo sabemos que algo es realmente parte de la ley natural? No es posible que lo que consideramos natural esté influenciado por nuestra cultura o nuestra época. Claro, es una pregunta válida. Rothbard aborda esta cuestión utilizando el concepto de axiomas. Verdades evidentes que no se pueden negar sin caer en una contradicción. Por ejemplo, el axioma de que la vida humana tiene valor. Claro, si alguien niega ese axioma, estaría esencialmente diciendo que su propia vida no tiene valor. Exacto. Lo cual es absurdo. Absurdo. Rothbard construye su teoría de la ley natural sobre una base de axiomas como este, que son autoevidentes y universales. Entonces, estamos hablando de una especie de ciencia de la moralidad, ¿verdad? Así es. Rothbard, siguiendo pensadores como Aristóteles, consideraba la ley natural como una ciencia comparable a la física o la biología. No es una cuestión de opinión, sino de descubrir las leyes objetivas que rigen la naturaleza humana. Y una vez que entendemos la ley natural, entendemos también nuestros derechos naturales, ¿verdad? Correcto. Esos derechos inherentes que tenemos simplemente por ser humanos. Exactamente. Si la ley natural nos dice que tenemos derecho a la vida, también tenemos derecho a defendernos, a la libertad de movimiento, a la propiedad privada. Todo lo que se deriva de nuestra naturaleza y es necesario para nuestra supervivencia y florecimiento. Entonces, para Rothbard, la ley natural es la base de una sociedad libre. Es el fundamento de los derechos individuales y el límite al poder del Estado. Precisamente.
Y la misión de la filosofía política, según Rothbard, es precisamente articular esos principios y defenderlos frente a cualquier forma de tiranía. Esto sí que es una inmersión profunda, ¿eh? Hemos pasado de un concepto aparentemente abstracto como la ley natural a hablar de derechos, del poder del Estado, de la esencia misma de la libertad. Y esto es solo el principio. Wow. Rothbard explora con gran detalle las implicaciones de la ley natural para la propiedad, los contratos, la justicia, la guerra y muchos otros aspectos de la vida social. Ya me estoy dando cuenta de que este libro no es solo teoría abstracta. Está lleno de ideas que nos hacen cuestionar las estructuras de poder, las leyes que damos por sentadas, incluso nuestra propia forma de pensar sobre la libertad. Exacto. Y lo que hace que el trabajo de Rothbard sea tan relevante es que nos desafía a pensar por nosotros mismos, a aplicar la razón a los problemas del mundo real y a luchar por una sociedad más justa y libre. Definitivamente hay mucho más que explorar aquí. ¿Qué te parece si en la próxima parte profundizamos en las implicaciones prácticas de la ley natural para la propiedad y los contratos? Me parece una excelente idea. Hay mucho que desempacar. Estupendo. Me quedé pensando en cómo estas ideas abstractas se traducen en la vida real. Ajá. Si la ley natural es la base de una sociedad libre, ¿cómo se aplicaría a situaciones concretas? Claro. Por ejemplo, ¿qué pasa con el crimen? ¿Cómo se define y se castiga desde la perspectiva de la ley natural? Buena pregunta. Rothbard argumenta que la delincuencia, en esencia, es la violación del principio fundamental de no agresión. Ajá. Es decir, cualquier acto que inicie el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza contra otra persona o su propiedad. Entonces, estamos hablando de robo, asalto, fraude. Ajá. Básicamente, cualquier acto que viole los derechos naturales de otro individuo. Exactamente. Y Rothbard va más allá de los crímenes, digamos, obvios. Sí. Por ejemplo, considera que el incumplimiento de un contrato que implica la transferencia de un título de propiedad también es una forma de robo. Espera, incumplimiento de contrato. ¿Cómo se puede considerar eso como robo? Imaginemos que alguien te vende un coche, ¿no? Y luego te entrega un modelo viejo y destartalado en lugar del que acordaron. Sí. En esencia, te ha robado, ya que te ha quitado el dinero sin darte la propiedad que te correspondía. Entiendo. Entonces, desde la perspectiva de Rothbard, un contrato no es simplemente un papel firmado, No, sino un acuerdo que, si se rompe, puede implicar una violación de los derechos de propiedad. precisamente. Y esto nos lleva a la cuestión del castigo. Ajá. ¿Cómo se determina un castigo justo para un crimen bajo la ley natural? Rothbard aplica el principio de proporcionalidad. O sea, ojo por ojo, no. No exactamente. Rothbard no defiende la venganza, sino la restitución a la víctima. El castigo debe ser proporcional al daño causado, Ya veo. con el objetivo principal de compensar a la víctima por las pérdidas sufridas. Entonces, en el caso del robo de un coche, el ladrón tendría que devolver el coche o su valor equivalente, Correcto. además de una compensación por los daños y perjuicios causados. Sí, exactamente. Y Rothbard también tiene en cuenta el miedo y la incertidumbre que el crimen genera en la víctima, ¿no? Claro. El ladrón, al ser castigado, sabe cuál será su pena, mientras que la víctima ha sufrido una experiencia traumática e impredecible. Sí. Por lo tanto, el castigo debe considerar esta asimetría. Tiene sentido. El castigo no se trata solo de la pérdida, digamos, material, No, sino también del impacto psicológico en la víctima. exacto. Y aunque Rothbard reconoce que es difícil cuantificar con precisión este tipo de daño, la justicia exige que se tenga en cuenta. Hablando de justicia, ¿qué pasa con la pena de muerte? ¿Hay lugar para ella en una sociedad basada en la ley natural? Rothbard sí contempla la pena de muerte como un castigo legítimo en casos de crímenes extremadamente graves, como el asesinato. Sin embargo, también defiende el derecho de la víctima o sus herederos a perdonar al criminal, incluso en estos casos. Entonces, la justicia se centra en la víctima, Ajá, no en el Estado o la sociedad en abstracto. precisamente. Y esto nos lleva a un tema que a menudo genera controversia: los derechos de los niños. Rothbard argumenta que desde el momento en que nacen, los niños poseen el derecho fundamental a la autopropiedad. Espera, los bebés son dueños de sí mismos. ¿Cómo es eso posible? Rothbard reconoce que los niños son seres dependientes, Claro. pero eso no significa que sean propiedad de sus padres. Los padres tienen la responsabilidad de cuidar a sus hijos, Sí. pero no pueden agredirlos, esclavizarlos o violar sus derechos individuales. Pero si un bebé no puede valerse por sí mismo, ¿quién decide por él? Bueno, ¿Cómo se protege su autopropiedad? esa es una pregunta compleja. Rothbard argumenta que en una sociedad libre, la responsabilidad de cuidar a los niños recaería principalmente en la familia y la comunidad a través de redes de apoyo voluntarias y acuerdos contractuales.
Los padres serían los guardianes de sus hijos hasta que alcanzaran la madurez y pudieran ejercer plenamente sus derechos. Ya veo. Entonces, la idea es que los derechos de los niños se protegen a través de un sistema, digamos, descentralizado de responsabilidad individual y comunitaria, Ajá. no a través de la intervención del Estado. Exactamente. Y Rothbard critica duramente las leyes actuales sobre menores, que considera una violación tanto de los derechos de los padres como de los niños. Ya veo. Critica la intervención estatal en la crianza de los hijos, argumentando que el Estado no tiene derecho a dictar cómo deben educar los padres a sus hijos. Es interesante cómo la ley natural nos lleva a pensar incluso las relaciones familiares y el papel del Estado en la vida privada. Así es. Y otro tema que Rothbard aborda desde la perspectiva de la ley natural es el de los, derechos de los animales. Los animales tienen derechos. Esa es la afirmación de algunos grupos. Pero Rothbard rechaza esta idea, argumentando que los derechos se basan en la naturaleza racional del ser humano. Claro, en nuestra capacidad de pensar, elegir y actuar de forma deliberada. Claro, los animales no tienen la misma capacidad de razonamiento moral que los humanos. Exactamente. Sí. Y aunque Rothbard reconoce que debemos tratar a los animales con compasión, Ajá. no cree que tengan los mismos derechos que los seres humanos. Entonces, volviendo a los humanos, ¿qué hay de los derechos como la libertad de expresión, la libertad de asociación o el derecho a la privacidad? Sí. ¿Cómo se enmarcan estos derechos en la teoría de la ley natural? Para Rothbard, todos estos derechos se derivan del derecho fundamental a la propiedad privada. La libertad de expresión, por ejemplo, es simplemente el derecho a usar tu propiedad, tu voz o tu pluma para expresar tus ideas. Y el derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad, para Rothbard, se traduce en el derecho a proteger tu propiedad de intrusiones. No tienes derecho a impedir que alguien difunda información verdadera sobre ti, pero sí tienes derecho a que no te espíen, que no entren en tu casa sin tu permiso o que no intercepten tus comunicaciones. O sea que la libertad no es un concepto abstracto, sino que está anclada en el derecho a la propiedad privada. Precisamente. Y esto tiene implicaciones profundas para la forma en que entendemos la libertad y el papel del Estado. Bueno, creo que hemos cubierto mucho terreno en esta segunda parte. Considerado cómo la ley natural se aplica a temas como el crimen, el castigo, los derechos de los niños y la relación entre la propiedad privada y otros derechos individuales. En la primera y la segunda parte de esta inmersión en la ley natural de Rothbard. Ajá. Hemos explorado las bases de su teoría, cómo se aplica a situaciones concretas como el crimen, el castigo y los derechos de los niños. Ahora me gustaría profundizar en cómo Rothbard se diferencia de otros pensadores liberales. Si mal no recuerda, Rothbard no se anda con rodeos al criticar otras teorías de la libertad, ¿verdad? Así es. Rothbard era un pensador riguroso y apasionado y no dudaba en señalar lo que consideraba inconsistencias o debilidades en las ideas de otros, incluso dentro de la tradición liberal. Por ejemplo, recuerdo que mencionaste que Rothbard criticaba a economistas utilitaristas como Ludwig von Mises, Ajá. a quien admiraba profundamente. Sí. ¿Podrías explicarme un poco más sobre esa crítica? Aunque compartía con Mises la defensa del libre mercado, no estaba de acuerdo con el argumento utilitarista de que la libertad se justifica por sus resultados, es decir, porque genera mayor prosperidad. Para Rothbard, la libertad no es un medio para un fin, sino un fin en sí mismo, un derecho natural inherente a cada individuo. Entiendo. Entonces, para Rothbard no se trata de si el libre mercado produce más riqueza o felicidad, sino de si respeta los derechos individuales. Exactamente. La libertad individual, basada en la ley natural y el principio de no agresión, es el valor supremo para Rothbard, independientemente de las consecuencias. Y esta diferencia de enfoque lo lleva a criticar también a otros pensadores liberales, ¿no? Mencionaste a Isaiah Berlin y su concepto de libertad negativa. Sí. Rothbard argumenta que la definición de Berlin, que se centra en la ausencia de interferencia externa, es demasiado vaga y no proporciona una base sólida para la defensa de la libertad individual. Berlin no se basa en una teoría robusta de los derechos de propiedad, lo que le lleva a aceptar ciertas formas de intervención estatal que Rothbard consideraría inaceptables. Entonces, para Rothbard, la libertad no es simplemente hacer lo que quieras, sino que está limitada por el derecho de los demás a no ser agredidos, a que se respete su propiedad. Exacto. La libertad individual para Rothbard no existe en un vacío, sino que está entrelazada con los derechos de los demás. Y esta crítica a la vaguedad de la libertad negativa también se extiende a Friedrich Hayek, ¿no? A pesar de que Hayek también era un defensor del libre mercado. Así es. Rothbard critica el concepto de coacción, utilizado por Hayek, argumentando que no define claramente qué constituye una coacción ilegítima.
Hayek termina aceptando ciertas intervenciones estatales, como la regulación económica, que Rothbard consideraría violaciones de la libertad individual. Entonces, Rothbard parece dibujar una línea mucho más firme entre la libertad individual y la coacción estatal, incluso en casos que otros liberales podrían considerar aceptables. Exacto. Y por último, pero no menos importante, Rothbard critica la teoría del Estado mínimo, propuesta por Robert Nozick. Nozick argumenta que el único Estado justificable es aquel que se limita a proteger los derechos individuales sin intervenir en la economía o la vida personal. Pero eso suena muy similar a lo que defiende Rothbard, ¿no? Sí. Un Estado limitado a sus funciones esenciales. Sí, pero la diferencia fundamental es que Rothbard rechaza cualquier forma de Estado, incluso un Estado mínimo. Nozick justifica el Estado mínimo como un monopolio de la fuerza necesario para evitar la anarquía, mientras que Rothbard cree que la protección y la resolución de conflictos pueden ser provistas de manera más eficiente y ética por agencias privadas que compiten en el libre mercado. Entonces Rothbard apuesta por una sociedad sin Estado, por lo que él llama anarcocapitalismo. Así es. Rothbard cree que la abolición del Estado, aunque pueda parecer una utopía, es el único camino para garantizar plenamente la libertad individual y una sociedad verdaderamente justa. Una visión radical, sin duda, pero que nos invita a cuestionar las estructuras de poder y a imaginar un futuro donde la libertad individual sea el valor supremo. Exacto. El trabajo de Rothbard, aunque complejo y desafiante, nos invita a repensar las bases de la sociedad y a explorar alternativas al statu quo. Y con esto concluimos nuestra inmersión en la ley natural de Murray Rothbard. Agradezco profundamente tus conocimientos y tu claridad al explicarnos las ideas de este pensador tan influyente. Ha sido un placer. Espero que esta inmersión haya estimulado la curiosidad de nuestros oyentes y les haya dado una nueva perspectiva sobre la libertad, la justicia y el papel del Estado. Sin duda alguna. Y a nuestros oyentes les invitamos a seguir explorando las ideas de Rothbard y a reflexionar sobre cómo la ley natural puede aplicarse a los desafíos del mundo actual. Hasta la próxima. No olvides dejarnos tus comentarios. Dale me gusta, comparte y suscríbete a Eclécticamente para no perderte nuestras últimas actualizaciones.